Bien, buenas tardes. Hoy continuamos con el tercer módulo, continuamos con el desarrollo de nuestro saneamiento. En la charla anterior, recuerdo que alguien me hizo una pregunta muy interesante respecto a las regularizaciones de fábrica. ¿Qué pasaba a nivel municipal con estas fábricas que se inscribían en vía de regularización? No sé si recuerdan ustedes. Pero bueno, tratando de recordar la pregunta, era más o menos ¿qué sucede cuando se inscribe una fábrica a nivel municipal? ¿Qué sucede si esta fábrica o esta edificación se realizó antes del 21 de julio del año 99? ¿Qué hacíamos con el tema municipal? ¿Tenía validez? ¿No tenía validez? Aquí encontré en la ley 27.333, se las voy a pasar a ustedes, un artículo, el artículo 9 que indica: los propietarios de las unidades inmobiliarias que se acojan al procedimiento de regularización de la declaratoria de fábrica al amparo de la ley 27.157 tendrán derecho a la condonación de las multas, recargos, moras, intereses u otras sanciones por aportes al sistema de seguridad social y derechos municipales por licencia de construcción no abonados oportunamente. ¿Ok? Entonces, el tema del saneamiento o regularización de la fábrica con la ley 27157 no solamente se da a nivel registral, sino también a nivel municipal. ¿Ok? Recuerden que en algún momento mencionamos que presentábamos un original y dos copias, ¿cierto? Dos copias de toda la documentación. Y un juego de estas copias se iba a la municipalidad, ¿cierto? Para la verificación y actualización de sus datos. ¿Ok? En todo caso, que quede claro que ya ninguna multa, recargo, pago por derechos municipal o sistema de seguridad social que se hacía antiguamente se va a realizar. O sea, con eso desaparece absolutamente todo. No sé si tienen la ley, en todo caso, claro, la pueden buscar. Sí. Por ejemplo, yo tengo mi oficina en Caraballo, ya. Sus trámites. Ya. En Caraballo, por ejemplo, se paga una multa del 0,5% del valor de la construcción. Ya. Ya, ahorita con la norma que sea desde el año pasado. Se hizo de enero hasta diciembre y ahora se ha vuelto a abrir. Claro. De enero hasta diciembre. Y hay un derecho de trámite. Y se regulariza solamente, como digo, las construcciones, claro, después del año 99, porque antes se hacía vía registral mediante declaratoria de edificación. Efectivamente. Solamente se hace, digamos, para construcciones nuevas. Así es. Se saca la valorización y la multa es del 0,5 del valor de la construcción. De la edificación. Además, ya se regulariza con parámetro cero. Quiere decir, si antes los parámetros se permitían, por ejemplo, en Caraballo, ¿no? En una red de retiro de 1,50 m en calle y 3 metros en avenida. ¿Ya? 3 metros en avenida. Cuando se regulariza construcción, se regulariza con parámetros cero, es decir, te permiten construir al borde de la vereda con un alero no más de 50 centímetros. Y el área libre en calle es de 30% y en avenida 35%. Ya, pero a tener cuidado ahí, porque esta misma ley 27.333 te establece, mira, las edificaciones que se construyan a partir de la vigencia de la ley 27.157 sin cumplir con los procedimientos que ésta establece, serán sancionados con una multa equivalente al 10% del valor declarado de la obra, que constituye renta propia de la municipalidad. La aplicación de la multa establecida no exime del cumplimiento de los requisitos técnicos y urbanos establecidos en la normatividad correspondiente. Por tanto, para la inscripción de la declaratoria de fábrica, el interesado debe de obtener de la municipalidad respectiva una resolución que certifique el cumplimiento de las normas técnicas contenidas en el Reglamento Nacional de Construcciones, la zonificación vigente y demás normas municipales aplicables. Exagera más la resolución. Dice: las municipalidades, de acuerdo a su ley orgánica, tienen la facultad de imponer sanciones correspondientes, inclusive la demolición, cuando la edificación no haya cumplido con las normas a que se refiere el presente artículo. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que se aplica la regularización hasta el 21 de julio del año 99, las edificaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, lo lógico es que sigan su trámite municipal, como habíamos indicado en un principio, ¿cierto? Su trámite de licencia y conformidad de obra. No obstante, a pesar de existir la norma al respecto y no lo hacen, están pues pasibles de poder ser sancionados con esas normas. O sea,
En todo caso, depende de cada municipalidad, porque cada municipalidad emite su ordenanza al respecto. ¿Por qué? Y es un tema municipal bastante complejo. Tengan en cuenta que el tema de las edificaciones es un trámite municipal, distrital. ¿Okay? Entonces, cada municipalidad distrital, mediante ordenanzas, puede establecerlo. Tan así que los parámetros se dan de acuerdo a la ubicación del predio, ¿cierto? Entonces, por ahí que cada municipalidad podría manejar, como tú dices, estas situaciones. Claro, porque ya nuestras los documentos que hemos hecho de la conformidad ya se han inscrito en el registro público. Ya, y nosotros mismos hemos gestionado hemos elevado la conformidad de obra al registro público. Ya. Incluido la fábrica. Ya está el trámite concluido. Lo que nos dicen que en Surco, Surquillo, Chorrillos, Ya. ahí sí es bastante complicado todavía el tema de demolición. Claro. Porque si no, ¿cómo se hace? Buenas tardes, ¿cómo estás? Así es. Bien. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bien. Recapitulando, habíamos establecido entonces el tema de saneamiento respecto no solamente al predio, sino también a la titulación, ¿cierto? Ya habíamos hablado en extenso respecto a la prescripción adquisitiva de dominio y respecto a la formación de títulos supletorios. Habíamos establecido que todo esto, este saneamiento físico-legal, se daba no solamente con la ley 27157, sino también con la ley 27333. Habíamos comentado también que eran bastante permisivas, ¿no? Vamos a ver ahora en el transcurso del desarrollo de nuestro curso que permite incluso acumular y subdividir predios sin resolución municipal, ¿cierto? Con determinados requisitos. Bien, habíamos comentado entonces que básicamente nuestra ley estaba referida a todas aquellas edificaciones antes del 21 de julio del año 99. Solamente eso no, también como requisito indispensable era que se trate de un predio urbano, ¿ok? Esa era la premisa para que nosotros podamos realizar la regularización o el saneamiento de un predio, ¿ok? No olvidemos esto porque podemos tener bastantes problemas en el momento del acceso a nivel de registros públicos. La pregunta a lo mejor surgía: ¿y cómo acreditamos que se trata de un predio urbano? Ustedes saben, por ejemplo, que Lima Cuadrada no tiene habilitación urbana. ¿Okay? Lima Cuadrada comenzó como tal y en ningún momento se hizo un plan de trazado de lotización, en ningún momento se habilitó. ¿Okay? Fue formándose y desarrollándose. Entonces, de eso, por ejemplo, no vamos a encontrar, pues, lamentablemente, ningún plano de lotización. No obstante eso, es zona urbana, ¿cierto? Es zona urbana. Y eso lo vamos a poder encontrar en el certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos. ¿Qué profesionales podían intervenir? Habíamos también hablado de que los profesionales que intervenían en el FOR eran tanto el notario como el verificador responsable. ¿Y quién podía tener la calidad de verificador responsable? Únicamente los arquitectos o ingenieros civiles colegiados, ¿cierto? Eran los únicos profesionales que podían intervenir a nivel de un proceso de regularización. ¿Bastaba con que sean profesionales los mencionados? No, necesitaban estar inscritos en el índice de verificadores del registro de predios. ¿Cuántos años recuerdan tenía de vigencia este registro? 2 años. Habíamos puesto también un par de ejemplos en los cuales ellos podían participar. ¿Qué era lo importante en todo caso? De que ellos certifiquen su firma, certifiquen su firma en el lapso de tiempo, en el lapso de tiempo que estaba vigente su inscripción. ¿Okay? ¿Qué pasaba si ellos presentaban un formulario registral cuando había estado vigente su inscripción, pero a la fecha de la presentación ante el registro había caducado? No iba a existir ningún problema, ¿cierto? Porque había certificado su firma durante la vigencia de su inscripción, que era de 2 años. ¿Ok? Habíamos indicado también que estos verificadores no podían intervenir por causa propia, ¿recuerdan? Ni tampoco podían intervenir dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Pudimos el ejemplo de los nietos con relación a los abuelos o entre hermanos, ¿cierto?
A ver, una pregunta que puede venir en el examen. ¿Recuerdan ustedes el tema del notario? Habíamos indicado qué notario podía únicamente intervenir en estos procesos de regularización, no solamente de saneamiento de predios o de edificaciones, sino también con relación al saneamiento de titularidad. ¿Recuerdan? Únicamente el notario de la provincia donde se encontraba ubicado el predio, ¿cierto? Solamente ese notario. Podíamos nosotros llevar nuestro proceso de prescripción o certificar la firma ante un notario, si el predio se encuentra en la provincia de Lima, a un notario de Cerro de Pasco o de Huancayo. No, ¿ok? Recuerden, exagerando por supuesto las distancias. Solamente podía intervenir aquel notario de la provincia donde está ubicado el predio. Sí, en la norma también aparecía que solamente para personas naturales, pero en la jurídica sí dice que se pueden, tienen jurisdicción fuera de su zona. No. A ver, un tema, enfoquemos dos partes en tu pregunta. Una persona jurídica puede ser que su domicilio, ¿ok? Su domicilio, por decir, lo tenga establecido en la ciudad de Huancayo, ¿ok? Pero el predio que quiere regularizar a lo mejor se encuentra ubicado en Lima, ¿ok? Si el predio se encuentra ubicado en Lima, ¿a nosotros nos va a interesar el domicilio de esa persona jurídica? No, nos interesa todo con relación al predio, Entonces, este señor no podrá certificar su firma con un notario de la ciudad de Huancayo. Lamentablemente tendrá que trasladarse a la ciudad de Lima para certificar su firma con un notario de Lima, ¿ok? Exageremos o sigamos exagerando. ¿Qué sucede si el verificador se encuentra inscrito en la zona registral que corresponde a la ciudad de Huancayo? ¿Podrá él actuar en este tipo de saneamiento o regularización? ¿Recuerdan? Tampoco, ¿cierto? Tampoco. ¿Por qué? Porque se inscribía en una zona registral determinada y solamente en ella podía actuar, salvo que él se hubiese inscrito en las 15, si no me equivoco, zonas registrales que existen a nivel nacional, ¿ok? Salvo esa situación, él va a poder participar en todas regularizaciones que se puedan dar a nivel de las 15 zonas registrales. Recuerdan también que hablamos del contenido del FOR, qué es lo que tenía que contener. ¿Bien? Los datos de los propietarios, ¿cierto? Los datos de los propietarios, el antecedente registral, la partida de la cual provenía, ¿okay? Los actos que constataba, si era una edificación nueva, si era una ampliación de fábrica, una ampliación, una remodelación, ¿okay? Los cuadros de áreas, se entiende las áreas techadas, la memoria descriptiva de la distribución de ambientes, ¿okay? Los datos del verificador, las firmas y la intervención del notario certificando la firma de todos ellos. Bien, si no me equivoco, nos habíamos quedado en el tema de los documentos que se adjuntan al FOR. Habíamos estado comentando lo referente al certificado de parámetros, ¿cierto? ¿Quién les pedía el certificado de parámetros? Les pedía la municipalidad distrital donde se encontraba ubicado el predio, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede si la municipalidad no otorga dentro del plazo previsto este certificado de parámetros? ¿Cuál es este plazo previsto en todo caso? Es de 5 días. Si yo presento el día de hoy mi solicitud, la municipalidad tiene 5 días para poder expedir mi certificado de parámetros. ¿Qué sucede si dentro de este lapso de tiempo la municipalidad no lo expide? ¿Se podrá continuar con el proceso de regularización? Haciendo un comentario personal, no se debería. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan ustedes que este trámite es para predios urbanos? ¿Y cuál es la forma de poder acreditar que se trata efectivamente de un predio urbano? Es básicamente con el certificado de parámetros, ¿cierto? El certificado de parámetros nos va a determinar la calidad del predio o que tenga la calidad de urbano. Entonces, si no nos presenta este certificado, ¿cómo podríamos nosotros poder determinarlo? ¿Hay otras variables? Sí,
Sí hay otras variables, hay otros datos con los cuales lo podemos identificar, pero hay unos casos en los cuales, por ejemplo, el predio se encuentra inscrito como rústico, ¿cierto? En esos casos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué podríamos hacer? Tendríamos que pedirle el certificado de zonificación y vías, ¿okay? Pero como a manera de comentario, el documento idóneo es el certificado de parámetros, ¿ok? Bien, regresando entonces, si la municipalidad no le emite en el término de 5 días, no va a haber ningún problema, se puede continuar con el procedimiento de regularización de la edificación, toda vez que bastará presentar únicamente el cargo de la solicitud más el recibo o comprobante de pago por los derechos o la tasa municipal respecto de este certificado. Presentamos estos documentos en reemplazo del certificado. ¿Tendría el verificador que hacer algo adicional? Sí, sí. ¿Qué va a hacer él? Él va a tener que en su informe técnico, en el informe técnico que él elabora, va a tener que indicar cuáles son los parámetros que corresponden de acuerdo al certificado que se hubiese dado, ¿ok? ¿Cuáles son esos parámetros y cuáles son los parámetros con relación al proyecto, es decir, a la edificación que se está declarando, ¿cierto? Tengan en cuenta que no hay parámetros. ¿Por qué? Porque la municipalidad no otorgó el certificado. ¿Qué hacemos? El verificador tiene de todas maneras que hacer su cuadro comparativo. Entonces, se le exige no solamente que lo haga en el plano de ubicación, sino también en el informe técnico. Hacer el cuadro comparativo de cuáles son los parámetros que le corresponden de acuerdo al certificado que no se emitió y los parámetros del proyecto. ¿Ok? ¿Está clara la idea? ¿No hay problema? Con su silencio asumo que sí. Este certificado tiene un plazo de caducidad. Este certificado caduca a los 36 meses, o sea, a los 3 años. Dentro de ese lapso de tiempo voy a poder utilizar yo para poder hacer mi proceso de regularización. Hay un detalle que los vamos a ver más adelante. Si cuando hice la edificación, cuando realicé la edificación, no existían parámetros, recuerden que este documento, por utilizar un término, se inventó con esta fecha que ya nos vamos a cansar de repetirlas, con fecha 21 de julio del 99 se inventó, se dio vida o se creó este documento. ¿Cómo es posible que me pidan a mí un certificado de parámetros para poder hacer yo el cuadro comparativo? ¿Cierto? La pregunta tiene lógica, la norma no, porque la norma, a pesar de eso, me exige que presente el certificado de parámetros. ¿Ok? Entonces cumplimos con presentar nuestro certificado de parámetros. Les repito, ¿cuánto tiene de vigencia? Bueno, ¿cómo está? 36 meses o 3 años. Entonces, durante este lapso de tiempo yo voy a poder utilizarlo para hacer mi expediente de regularización o de saneamiento de la edificación. Tengan en cuenta que si ustedes lo presentan luego de haber expirado, le van a pedir que presente una actualizada. Como que no tiene lógica, pero como caduca los 36 meses, hay que cuidar que se presente cuando está vigente durante esos 36 meses. ¿Ok? Como les lo repito, como que no tiene lógica, ¿no es cierto? Pero eso le van a exigir porque es un documento que se tiene necesariamente que presentar con la regularización. ¿Eso se refiere al criterio del registrador? No, porque el certificado te establece un plazo de vigencia. ¿Ok? Por eso le digo, o sea, lo lógico sería, no hay problema, preséntalo porque es cumplir con los requisitos, pero no podríamos anexar al expediente un certificado que ha caducado. ¿Ok? Por supuesto, tiene lógica lo que usted indica, ¿no? Oye, pero ¿para qué lo presento si los parámetros eran los que se establecían antiguamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones, tal vez, o con las ordenanzas municipales de ese tiempo? Pero sabemos que la realidad no necesariamente se ve acompañada con la norma. ¿Ok? Bien, ¿qué otro documento teníamos que anexar nosotros a nuestro FOR? El plano de ubicación y localización. ¿Ok? ¿Qué debía de contener este plano? Tenía que contener, pues, la localización del predio, las medidas perimétricas, el área y los cuadros comparativos.
Estos cuadros comparativos los tenemos aquí. A ver, enfoquémonos acá. No se ve bien, pero acá podemos apreciar nosotros cuáles son los requisitos que debe cumplir un plano de ubicación. La localización del predio, medidas y colindancias, la medida con relación a la esquina más próxima, el cuadro comparativo que les hacía referencia, los parámetros que se establecen comparados entre el proyecto y los parámetros establecidos en el certificado. El cuadro de áreas, de áreas techadas, por supuesto se entiende, ¿okay? Los totales. Eso en sí es lo que debería de contener, o debe, perdón, contener un plano de ubicación. Ahora sí regresamos y decimos, este cuadro de áreas, dependiendo si se trata de una fábrica nueva, solamente va a tener los rubros que aparecen en la presentación, ¿cierto? Área ocupada, las áreas techadas por niveles, en cada piso o nivel, cuál es el área techada de cada uno de ellos, y los totales. De existir un alero externo, lo ideal sería consignarlo en un rubro aparte. ¿Okay? No nos conviene sumarlo o agregarlo al área techada del primer piso porque no le corresponde. Solamente corresponde lo que se encuentra dentro del perímetro del predio o del terreno. ¿Okay? Entonces, si se trata de una fábrica nueva, únicamente van a ir estos datos. ¿Deberíamos de consignar área ocupada de los demás niveles o pisos? No. ¿Para qué complicarnos la vida? Porque hay conceptos que manejan el Reglamento Nacional de Edificaciones y el reglamento de la Ley 27157 maneja conceptos diferentes. ¿Okay? A lo mejor si conversamos con un arquitecto, con un ingeniero civil, él va a tener la razón y nos va a indicar que el área ocupada es únicamente el área útil. Si conversamos con un abogado, como quien les habla, les va a decir, no, el área ocupada es todo el área, incluido las áreas libres. ¿Okay? Entonces, a efectos de no entrar en discusiones legales y bizantinas que no nos vayan a llevar a nada bueno, por el momento, a efectos del plano de ubicación, solo del plano de ubicación, ojo, no estamos hablando de reglamento interno con independización todavía, solo para este efecto nos interesa que únicamente aparezca el área ocupada del primer piso, nada más. Si el plano de ubicación que vamos a presentar es relacionado a un FOR en el cual estamos declarando una modificación de área o una ampliación de área, pues acá este cuadro de áreas va a variar. ¿Qué va a presentar este cuadrito de áreas? El área techada inscrita, o sea, de acuerdo al antecedente registral, el área techada que estamos ampliando. Si hubiere por ahí alguna demolición, le vamos a agregar un campo adicional. Si hubiere una remodelación, también la vamos a adicionar, teniendo en cuenta que las remodelaciones no van a implicar variaciones del área techada. Un adicional, ¿qué sucede si la demolición que estamos realizando, parece que fue temblor, ¿qué sucede si la demolición que estamos realizando es solamente de muros? O sea, no de área techada. En esa circunstancia bastará únicamente con declarar que esa demolición se trata de muros que no está implicando variación de área techada. De ser así, la sugerencia sería no consignarla, ese tipo de demolición, en este cuadro. ¿Por qué? Porque el cuadro, como su nombre le indica, es un cuadro de áreas techadas, nada más. ¿Ok? Y puede traer a confusión al registrador o a la persona que califique el título, teniendo en cuenta que estamos consignando a lo mejor un área que no corresponde, ¿cierto? Porque el área de un muro, pues definitivamente va a ser diferente al área techada, que es una superficie, y que la vamos a computarizar en metros cuadrados. Creo que ahí está más legible el cuadro comparativo. ¿Okay? Ustedes pueden ver los parámetros que se establecen y la relación que se hace entre ellos. En igual forma el cuadro de áreas. ¿Sí? Son datos que deberían necesariamente aparecer en nuestro plano de ubicación.
Vamos al plano de arquitectura, o también denominado plano de distribución. En este plano de distribución, ¿qué es lo que vamos a apreciar? Vamos a apreciar nosotros los ambientes, ¿ok? Se establecen los ambientes exteriores, interiores, inclusive los secundarios, como closets, despensas, depósitos, piscinas, canchas, etc. Estos tienen que estar concordados con la memoria. En algún momento formularon una pregunta, me dijeron, ¿para qué presentamos una memoria si todos los datos se encuentran en el plano de distribución? Efectivamente, todos los datos que nosotros encontramos en la memoria van a estar en el plano de distribución, ¿cierto? El detalle de los ambientes que lo conforman. Pero también hay que entender que no todos los que vamos a leer los planos somos arquitectos o ingenieros. Entonces, bajo esa premisa es más fácil leer un documento o darle lectura a un documento escrito en letras que un gráfico, ¿okay? En ese sentido, si ustedes revisamos la norma, vamos a apreciar que los planos, tanto el plano de ubicación como el plano de distribución, son firmados únicamente por el verificador responsable. Nada más. Bastará con certificar la firma de uno de estos dos profesionales. Y la memoria debería estar suscrita tanto por el profesional como por el propietario, ¿cierto? En conformidad de que está entendiendo lo que aparece del gráfico del plano de distribución. Este es un entendimiento que he tratado de darle yo, porque no hay otro. Es más, por ahí el Tribunal Registral sacó una serie de resoluciones que después se convirtieron ya en una norma del registro de predios, en que indica, cuando existe variación entre los ambientes indicados en el plano de distribución y la memoria, va a prevalecer la parte gráfica, va a prevalecer lo gráfico. Entonces, en el momento que se inscriba una fábrica, necesariamente a nivel de registro de predios va a tener que elaborarlo con el plano de distribución. ¿Qué pasa si hay un faltante acá de un ambiente? Pues va a tener que consignarlo a pesar de que no está en la memoria. ¿Bien? Los requisitos para la remodelación, ampliación, modificación o reparación. Dice, para la regularización de las declaratorias de fábricas correspondientes a edificaciones derivadas de obras de ampliación, remodelación, modificación o reparación, se deben de presentar planos de arquitectura, ¿ok? Los mismos que se desdoblarán en dos. Uno correspondiente a la fábrica inscrita, en el que se indicarán los elementos eliminados, y el otro a la ampliación, modificación o remodelación efectuada según sea el caso. ¿Qué significa esto? Que presentamos el plano cómo está inscrita la fábrica, con las variaciones que se están realizando, y otro plano con la resultante de esa fábrica o de esa edificación. En el caso de regularización de demoliciones, no va a ser necesario presentar plano de distribución, únicamente nuestro FOR y el plano de ubicación, ¿okay? Donde se indicará cuáles son las áreas que se están demoliendo. Ojo, aquí estamos hablando de una demolición total. En el caso de una demolición parcial, definitivamente sí vamos a tener que presentar el plano de distribución con el área remanente o el área que se está demoliendo y cuál es el área resultante techada, ¿ok? Entonces, si fuese demolición total, solamente nuestro formulario registral y el plano de ubicación. Si mal no recuerdo, incluso el reglamento de la ley 27157 establece que no es necesario presentar certificado de parámetros. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque este certificado de parámetros, volvemos a repetir lo mismo, acredita que el predio se encuentra en una zona urbana, ¿ok? ¿Y qué pasa si lo que queremos demoler es un predio que está ubicado en una zona arqueológica, monumental o histórica? ¿Cómo lo vamos a saber? La única forma de determinarlo es a través del certificado de parámetros, ¿ok? En él nos va a indicar si es que se encuentra o no en una zona arqueológica. Entonces, por ahí a lo mejor la persona que va a calificar el título le presenta una demolición total. Supongamos que es un predio que está ubicado en el distrito de Rímac o Lima, que son los que cuentan con la mayor parte de zona arqueológica o monumental,
¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pedirle certificado de parámetros necesariamente. A lo mejor exagerando o yéndonos en contra de lo que dispone la norma, pero lamentablemente se tiene que hacer, porque hay sanciones penales en el caso se realizasen regularizaciones en estas zonas que estamos indicando. No procede la regularización en zonas monumentales ni arqueológicas, ¿okay? Y los funcionarios que la realicen son pasibles incluso de sanciones penales, ¿okay? Entonces, a tener cuidado cuando realicemos alguna o pretendamos hacer algún tipo de regularización en zonas que se encuentren ubicadas en monumentos o zonas arqueológicas. El informe técnico de verificación. ¿Qué es lo que contiene el informe técnico de verificación? Contiene constataciones referidas a la ubicación del terreno, al área, linderos y medidas perimétricas del terreno, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios y las características arquitectónicas, estructurales y de instalaciones. Este cuadrito que parece inoficioso, más adelante nos va a ayudar bastante. Vean, en el momento que el verificador llene este formulario, ¿qué es lo que hace? Una constatación entre lo registrado y la realidad física que él corrobora. Por el momento nos quedamos con la idea, si él realiza la constatación física que está de acuerdo con la realidad registral o con lo inscrito a nivel de registro de predios, no va a haber ningún tipo de inconveniente, y él va a poder marcar el rubro sin observaciones, ¿sí? Por el momento nos quedamos aquí. Más adelante, cuando establezcamos las cargas, ahí ya vamos a determinar cuál es el valor de este cuadrito, ¿ok? Por el momento, él va a constatar, por ejemplo, que el predio tiene 100 metros cuadrados y la realidad física es idéntica, que el frente, derecha, izquierda y fondo es idéntico. Aquí no va a haber ningún problema y va a marcar sin observaciones. ¿Qué pasa si encuentra contradicción o no empata los datos de la realidad física que él ha encontrado en campo versus el título registrado? Ahí aparece la complicación y aparecen las cargas que vamos a tratar más adelante. Bien, en otro rubro, ¿qué vamos a encontrar? La constatación de cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios. En otras palabras, ¿recuerdan el cuadro comparativo que vimos de los parámetros? Pues bien, en idéntica forma. ¿Qué compara él? Certificado de parámetros versus proyecto. Proyecto le decimos a la edificación que estamos declarando, ¿ok? Hace el comparativo y va a marcar, perfecto, yo no he encontrado ninguna observación, así que marco mi recuadro. Por ende, continúo con mi trámite y no voy a indicar ninguna carga. Por el contrario, hay otro rubro también que se refiere al cumplimiento de las normas de edificación. Este es un tema más técnico, quienes hablan es abogado. Por ahí, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar como un incumplimiento a las normas de edificación? Por ejemplo, podemos encontrar un alero externo que sobrepasa el 0.50 centímetros de la frontera con relación al perímetro del predio, o por ahí a lo mejor podemos encontrar también una infracción a los pozos de luz, si no me equivoco, que exigen 2 metros por cada lado, ¿ok? O a lo mejor podemos encontrar también a nivel de pasadizos que no cumplen con la distancia adecuada, ¿ok? O el abastecimiento de luz natural para los demás ambientes, ¿ok? Entonces todos estos incumplimientos podrían darse a nivel de este rubro como incumplimiento a las normas de edificación. Si la edificación cumple con todas las normas de edificación, no va a haber ningún problema, pues, y el verificador responsable va a marcar el rubro sin cargas. Perdón, sin observaciones, lo cual va a implicar que no se inscriba ninguna carga. Lo que estábamos comentando, dice, cuando el verificador responsable constata la existencia de discrepancias entre el área real del terreno, sus linderos y medidas perimétricas con los que figuran en la partida registral del predio, ¿ok? Puede encontrar cuando existen transgresiones a la normativa urbanística de la comparación de los parámetros con el proyecto,
o cuando existan incumplimiento a las normas de edificación. ¿Qué es lo que hace con el incumplimiento? Pues los hace constar en el informe técnico que estamos indicando. A ver. Bien, acá entra a tallar ya nuestras normas de saneamiento. Dicen, ¿qué sucede si existen discrepancias en áreas o linderos? ¿Okay? Dice, cuando la observación del informe técnico se refiera a la existencia de discrepancias entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas o linderos con los que figuran en la partida registral del predio, el registrador inscribirá la declaratoria de fábrica siempre que el área real del terreno no sea mayor de la que figure en el registro. Asimismo, se inscribirá como carga la discrepancia. ¿Qué significa esto entonces? Ahora sí nos sirve nuestro cuadro. Que el verificador, cuando ha realizado la constatación, encontró, por ejemplo, que registrado habían 160 metros cuadrados, pero a nivel de la realidad física solamente existen 150. La pregunta es, ¿con este defecto podré inscribir mi fábrica? Según lo que nos dice nuestra norma, sí podemos. ¿Qué es necesario? Que el área real sea menor. ¿Ok? Que el área real sea menor. O que la colindancia sea también menor. ¿Qué hacemos con esta discrepancia? Esta discrepancia la vamos a poder declarar como una carga. La pregunta es, ¿esto va a truncar de alguna manera la inscripción de la fábrica? No, la fábrica se va a inscribir, pero con esta anotación de la carga. ¿Ok? Reitero, la discrepancia tiene que ser con relación al predio real y la partida registral menor, como indicamos en el ejemplo. Si el predio tiene a nivel registral inscrito un área de 160 metros cuadrados y el área física que encontró el verificador es menor, no va a haber ningún problema, vamos a poder inscribir la fábrica. ¿Okay? Se va a poder inscribir. ¿Alguna pregunta? Está clara la idea, ¿no es cierto? ¿Alguna limitación generaría esa carga? ¿Cuáles serían en todo caso las limitaciones? La limitación va a ser que él no va a poder a futuro hacer alguna ampliación, modificación de esa edificación. Cualquier modificación a ese proyecto va a tener que previamente levantar esa carga. Y en general, cualquier carga técnica, la municipalidad no va a permitir o no le va a otorgar la licencia hasta que no se levante esa carga. O sea, con esta carga yo sí puedo sanear la fábrica también. La declaratoria lo puedo hacer con esta carga. A pesar de la carga, se inscribe la edificación. Pero posteriormente ya no podría ser. Así es. Supongamos que inscribimos esta fábrica de 2 pisos. A futuro, los parámetros me van a permitir ampliar la fábrica. Cuando yo quiera o recurra, a la municipalidad a solicitar una licencia de la ampliación de esa fábrica inscrita, voy a tener que previamente levantar esa carga. Si no, la municipalidad no me va a otorgar la licencia. Tengan en cuenta que cuando se presente la solicitud de la licencia, se adjunta una copia literal de la partida registral del predio. Los bancos tampoco califican cuando tienes cargas, no califican para ningún tipo de préstamo hipotecario. Sí, los bancos creo que en estos temas se exageran un poquito porque es una carga técnica. Claro, o sea, te va a limitar cuando vamos a hacer una edificación de 10 pisos y yo estoy en el segundo nivel y con una carga técnica ahí. O sea, ni hablar, ¿no? Ahí el tema ya es más fuerte si se quiere. ¿Por qué? Porque ¿cómo queda mi proyecto? Que yo quería demoler eso y volver a edificar. Primero levantar la carga. ¿Okay? Ahora, este tipo de cargas tienen también su proceso para poder sanearlo, que lo vamos a ver enseguida. ¿Okay? Tiene un proceso para poder regularizarlo o sanearlo. No queda acá. O sea, la temática que estamos realizando nosotros es justamente cómo saneamos estos temas que se nos van a presentar. Ya inscribimos la fábrica,
pero con una carga. Ahora, ¿cómo hacemos para levantar esa carga? Eso en unos minutos, no se preocupen. El siguiente paso, o la siguiente posibilidad que se puede dar, otra hipótesis, dice discrepancia de áreas igual y olinderos. Dice, si el área del terreno es superior al área registrada y no existe superposición de áreas, ojo, podrá solicitarse la anotación preventiva de la fábrica, la misma que tendrá una vigencia de 1 año prorrogable 1 año más. Acá es a la inversa. Acá es a la inversa el ejemplo. El área real es mayor al área inscrita. Por ejemplo, el área real que tenemos o que ubicó nuestro ingeniero verificador o arquitecto es de 160 metros cuadrados. Y en la partida registral solamente aparecen 150. ¿Se podrá inscribir la fábrica? No, no vamos a poder inscribir la fábrica. Lo único que vamos a poder hacer es inscribir anotación preventiva, nada más. Y ustedes saben que una anotación preventiva tiene el carácter de provisional. ¿Ok? ¿Qué tan provisional? 1 año. ¿Lo podemos prorrogar? Sí, por 1 año más. ¿Para qué nos dan este tiempo? Para que nosotros podamos realizar también un saneamiento y regularizar estos datos físicos a nivel del predio. ¿Ok? ¿Es necesario también levantar esto? Sí, porque la idea es que esta anotación preventiva se convierta en definitiva, pero previo saneamiento de áreas y medidas y colindancias. ¿Ok? ¿Qué necesitamos en este caso? ¿Qué nos indica el párrafo que aparece en la presentación? Dice que no exista superposición. Quiere decir que entre el colindante o con alguno de los colindantes no exista ninguna superposición de área, porque de existir superposición ni siquiera la anotación preventiva va a proceder. Y si esta superposición de área es con ambos colindantes, imagínense, peor todavía. ¿Y cómo determinamos nosotros que no existe superposición de áreas? ¿Cómo podríamos nosotros determinarlo? No búsqueda catastral, tengan en cuenta que el registro de predios cuenta con una oficina de catastro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Remitir los planos que se han presentado a la oficina de catastro para que ellos puedan determinar si existe superposición o no de áreas. ¿Ok? Entonces, es la oficina de catastro la que tiene que determinar si existe o no superposición. Ya sabemos, si no existe superposición, no hay ningún problema, vamos a poder inscribir la anotación, pero en forma preventiva nada más. Por el contrario, si existe superposición, no se inscribe ni siquiera como anotación preventiva. ¿Ok? Es un certificado catastral, ¿no? Porque... No, es un informe técnico que elabora catastro para hacer el informe correspondiente. El certificado catastral ya es cuando se solicita un tercero o un particular directamente a la oficina de catastro. Ahí no hay título pendiente. Acá, como se ingresa un título, existe la posibilidad de que el registrador lo remita a la oficina de catastro para que él pueda determinar si existe o no la superposición. No, en todo caso el particular cuando desea saber antes. Claro. Si el verificador es diligente, antes de presentar el título, puede presentar los planos con la información técnica para que pueda determinar si existe o no superposición. ¿Okay? El detalle es que en algunas partidas registrales no aparecen las colindancias. Es más, en algunas partidas registrales no aparecen o no se adjuntan planos en los títulos archivados. O sea, imagínense, elaborar un informe con información deficiente, ¿de dónde se saca la información para poder determinar un informe de esa forma? Cuando hay una lotización no va a haber ningún problema, se puede determinar, pero en casos, volvamos a Lima Cuadrada, en casos, por ejemplo, a Lima Cuadrada, que no hay planos, esos solares se fueron independizando y se hicieron casitas, ¿de dónde sacamos la información necesaria para poder determinar que no hay superposición? En algunos casos es bastante difícil, bastante difícil. Justo con algo así me había topado en la semana anterior, sino que en un resultado justamente no teníamos nosotros la búsqueda, no teníamos un número de partida de ese inmueble, ¿no? Y cuando hacen una búsqueda catastral
el catastro nos informa que está esto, que el inmueble en todo caso estaba comprendido en varias partidas, dentro de varias partidas, pero cuando vamos a los títulos archivados no existían planos. Ahora, el catastro informaba también que lo había hecho de acuerdo a la información que tenía, ¿no? Así es. Pero ahora lo que en todo caso no llegué a entender bien es cómo, si tiene en todo caso información deficiente, puede llegar a la conclusión de que está comprendida tal o cual partida, tal es en ese sentido. Interesante la pregunta. Lo que yo te podría responder con la poca experiencia que tengo es que ellos a veces manejan planos macros, ¿ok? Planos macros en los cuales, si bien es cierto, no te pueden indicar la ubicación exacta de esa unidad, llamémosla así, ese predio individual, te pueden indicar que efectivamente está en una partida matriz. Supongamos que esta partida matriz se independizó o existieron independizaciones de lotes, ellos te van a decir, sé que está dentro de la partida matriz, pero no te puedo determinar si está superponiéndose a alguna de sus partidas individuales. ¿Ok? Hasta ahí nada más puede llegar porque no maneja más información técnica. ¿Ok? Y como les digo, o sea, no tiene lamentablemente el catastro actualizado de toda la provincia de Lima. Imagínense ustedes a nivel nacional. Peor todavía, peor. Les comento, yo cuando trabajé en Iquitos existían lotizaciones inscritas con información únicamente verbal, o sea, un plano de lotización, y verbalmente no existía plano, indicaba el número de manzanas y número de lotes. Vino otro alcalde, hizo otro plano de trazado y lotización, supongamos de esta forma, y lotizó. Ya se imaginarán ustedes todo el caos que se formó. Pero eso no fue bastante. Posteriormente vino otro alcalde y lotizó, volvió a lotizar, ahora ya con plano. Pero todo eso se estaba superponiendo, de tal forma que ustedes podrían encontrar al lote 1 de la manzana A físicamente por este lado, y al mismo tiempo también lo podían encontrar por acá, y a lo mejor también en el otro plano o en la otra memoria también por acá. ¿Okay? Entonces, el nivel de informalidad realmente a nivel de Lima es fuerte, pero a nivel de provincias es mucho más difícil o más dificultoso aún. Y en el tema, por ejemplo, si yo inicio una prescripción, lo que voy a juntar en todo caso son planos. ¿Ya? Y no tendría dificultad en todo caso para inscribir posteriormente esto. Lo que pasa es que, igual, hay una salida que le da el registro de predios que ni siquiera a nivel de la legislación española se da. Si mal no recuerdo, la norma, el reglamento de predios indica que si catastro no puede determinar si existe o no superposición, esa área materia de prescripción o independización se inscribe. Se tiene que inscribir. Claro. Ante la duda, favorece la inscripción. Ya. Pero ya está creando a lo mejor una duplicidad de partidas. Lo que me preocupa era justamente, yo digo, o sea, me han sacado de un área, me ha dicho que que esa área está comprendida en 4 partidas o 5 partidas. Ahora yo presento a catastro, pero me dice a la vez que no tiene información para poder corroborarlo. Ajá, y luego digo, pero o sea, si presento una prescripción por esa misma área, posteriormente catastro me podría decir que esa está comprendida en 4 partidas. Entonces, toda la prescripción, en todo caso ya sobre el área matriz. Pero, a ver, volviendo y escapándonos un poco al tema de la prescripción, ¿qué pasa si yo tengo este plano y acá aparecen en esta partida 4 independizaciones? ¿Cierto? Perfecto. Sucede que mi predio, exagerando, aparece de esa forma superponiéndose con esos 4 predios. ¿Cuál sería lo lógico que yo debería hacer? ¿Determinar superposición? Mandar contra las 4. Claro, emplazar a los 4, ¿no es cierto? Claro, pero o sea, es que hay una partida matriz en la que ya hay un reglamento interno. Es que esto es un condominio, es un lote de un edificio.
y en el reglamento interno justamente ya se citan las partidas. Y esto está inscrito sobre una edificación. Una partida. Pero cuando se saca justamente, no sé por qué hicieron la búsqueda catastral de uno de los departamentos, lo lógico sería que solamente estuviese comprendida sobre la partida matriz, ¿verdad? Claro. Pero no, aparece, justamente con la búsqueda catastral, aparece que está comprendida en 4. Wow. O sea que, ese es un conflicto. Sí, o sea, es algo que preocupa más que todo por el hecho de que ahora, si no sacan los planos para yo solicitar la prescripción sobre esa partida matriz, posteriormente Catastro me va a decir que pero eso está comprendido entre 4 partidas, o sea, por la ubicación, ¿no? Pero qué difícil, ¿eh? Porque supuestamente ya es si es una edificación que está sujeta a un reglamento, se supone que es relativamente nueva esa edificación, por así decirlo, ¿no? Ha de ser posterior al 78. Sí. Y posterior al 78 ya se remitían las independizaciones con plano, porque no, ya existía la ley de propiedad horizontal. Sí, pero no están los planos en los títulos archivados. Bueno, me dijeron que es del Callao, y ya. me dijeron que tenían ese problema justamente. Eso es un tema para solucionarlo ya a nivel de catastro. Pero me dice usted que la presunción, o sea, por la presunción claro, se inscribe. La presunción se inscribe. Está en el reglamento de predios. Bien. Entonces, no solamente escribíamos carga cuando existía una deficiencia entre la realidad física y la realidad inscrita o la realidad registral. También con relación al cuadro comparativo. ¿Sí? ¿Me pregunta? También con relación al cuadro comparativo. ¿Okay? Al realizar el cuadro comparativo, el verificador podía encontrar que existían déficits con relación al proyecto, con lo que se exige en el certificado de parámetros. ¿Okay? ¿Y qué hacía? Pues fácil, no se complicaba la vida e inscribía las observaciones para que se inscriban como cargas. Por ejemplo, si los parámetros le pedían 2 estacionamientos y el proyecto tenía solamente 1, declaraba un déficit de un estacionamiento y se inscribía como carga. Igual podía suceder con el retiro frontal, con el uso, con el área libre. Si el uso, por ejemplo, era unifamiliar o multifamiliar y el proyecto o el uso del proyecto era de comercio, ¿qué hacía? Se establecía como una carga con relación al uso. Y así él podía realizar las observaciones que considere pertinentes. Tengan en cuenta algo importante. Estábamos hablando del certificado de parámetros actual versus el proyecto que era antes del 21 de julio, ¿cierto? ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque más adelante vamos a ver cómo levantamos estas cargas, ¿ok? ¿Cómo levantamos esta carga? Por el momento, nos queda claro que si existe un déficit con relación al cuadro comparativo, se van a inscribir como cargas. Pregunta, ¿impide la inscripción de nuestra declaratoria de fábrica en vía de regularización? No, no impide, pero se inscribirán como cargas. Fábrica más cargas técnicas, ¿ok? Igual, con relación a las infracciones a las normas de edificación, del mismo modo, en el caso de los aleros, en algún momento creo que comentamos que los aleros eran permisibles solamente cuando tenían un máximo de 0.50 metros, ¿ok? 50 centímetros. Solamente eran permisibles ahí. O en el caso de los pozos de luz también que acabamos de comentar, tendrían que tener 2 metros por lado, ¿ok? Si se dan estas infracciones a las normas de edificación, en igual forma el verificador tiene la obligación de declararlas como carga. Y en el tema de los pasadizos en idéntica forma. ¿Qué hace? Declara como carga estas observaciones. ¿Impide la inscripción de la fábrica? No, se inscribe la fábrica, pero con estas cargas técnicas. Ojo, cargas técnicas que a lo mejor ya cuando hagamos el comparativo van a ser un poquito más difícil de levantar. La afirmación que indicábamos, dice, en los casos en que el informe técnico de verificación contenga observaciones, dichas observaciones no impiden la inscripción de la declaratoria de fábrica en vía de regularización, pero podrán ser inscritas por el registrador como una carga del inmueble en la partida registral del predio. En todos los casos necesitaremos nosotros un verificador ad hoc.
necesitaremos siempre que exista no solamente un verificador común, sino un verificador ad hoc. No. Veamos lo que dice la norma. La norma dice: el verificador ad hoc ejerce su función como especialista y representante de cualquiera de las entidades llamadas por ley para la protección del patrimonio monumental, arqueológico, natural y a la seguridad, entre otras. Necesariamente actúa en calidad de verificador público. Emite un informe en nombre y representación de la entidad que la autoriza, sujetándose a las normas que para tal efecto ello establezca respecto de las edificaciones sometidas al ámbito de control de la misma. Dicho informe, con las observaciones sobre los aspectos técnicos de su competencia, se extenderá en el formato de informe técnico de verificación. La primera pregunta que nos surge es, o sea, que nosotros podemos regularizar una fábrica o una edificación realizada sobre un bien declarado como patrimonio monumental o arqueológico. No. Entonces no vamos a necesitar la intervención del verificador ad hoc. ¿Ok? Que quede claro. Si nosotros hemos indicado hace unos momentos que no procede la regularización de fábricas o de intervenciones, como dice la ley 29090, respecto a este tipo de bienes, ¿okay?, debemos de tener en cuenta entonces que no va a ser necesaria la intervención de un verificador ad hoc a nivel de una declaratoria de fábrica en vía de regularización. ¿Okay? Nos sacamos entonces de la cabeza este aspecto respecto a edificaciones en patrimonios monumentales o arqueológicos. No procede la regularización en ninguno de estos casos. ¿Y en qué casos vamos a necesitarlos? En el sentido contrario, ¿en qué casos vamos a necesitar la intervención de estos verificadores? Cuando se trata de edificaciones de más de 5 pisos. ¿Okay? Cuando se trata de edificaciones de más de 5 pisos. Cuando se trate de centros y galerías comerciales o campos feriales. O en el caso de establecimientos de hospedaje o de edificios de concentración masiva de público. En estos casos sí es necesaria la intervención de un verificador ad hoc que corresponda al Cuerpo General de Bomberos o al Instituto Nacional de Defensa Civil. Aquí sí, ¿ok? Aquí sí. Por ahí ustedes van a encontrar alguna resolución del tribunal que indica es responsabilidad del verificador común si es necesario la elaboración o no de un informe de la Compañía Peruana de Bomberos o del INDECI. Pero yo les digo, o les pregunto, ¿qué pasa si el edificio es evidente que tiene más de 5 pisos? Que la declaración que se haga de la edificación es de más de 5 pisos. ¿No es evidente que se va a necesitar por mandato legal que se presente ese tipo de informe? Claro que sí, claro que sí. En los casos de centros comerciales, de galerías comerciales o de campos feriales, en idéntica forma. Está comprobada la concentración masiva de público porque para eso se han construido, para que la gente acuda a ellos, para que las personas acudan a ellos. En el caso de establecimientos de hospedaje, de edificios de concentración masiva de público, idéntica forma. Acá a lo mejor viene la parte subjetiva a la cual se refieren algunas resoluciones del tribunal. Dice edificios de concentración masiva de público. ¿Quién determina que un edificio va a tener una concentración masiva de público? A lo mejor el registrador no, pero sí el verificador. A lo mejor aquí, en esta subjetividad, sí podría entrar hasta allá el verificador común. Pero yo les pregunto, en un colegio, por ejemplo, ¿podríamos determinar que existe concurrencia masiva de público? Sí, ¿no es cierto? Porque un colegio, de mínimo tamaño que sea, si es de 3 pisos, tendrá mínimo de 6 a 10 aulas. ¿Va a existir o se va a albergar en forma masiva a los alumnos o no? Cada aula que tenga 10 alumnos mínimo. O sea, desde mi punto de vista, sí sería necesario que se adjunte este informe ad hoc. Pero existen más de una ya decisión a nivel del tribunal registral en que indica que en este punto, respecto específicamente a colegios, corresponde determinar al verificador común si es necesario o no la elaboración de este informe ad hoc. ¿Okay? Pueden, de ser el caso ustedes, recurrir a la jurisprudencia registral y si tienen uno de estos supuestos,
fundarse en ellos para lograr la inscripción sin que tenga esta carga, ¿ok? Sin que tenga esa carga. Pero es un tema, como les vuelvo a repetir, ya que se da en forma subjetiva. En otros extremos, ya el mandato es legal. El mandato es expreso y está claramente definido que sí se necesita. Hay una excepción. La última parte trata de una excepción que indica: no requerirán pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos ni del Instituto Nacional de Defensa Civil las edificaciones de vivienda de 6 pisos en los cuales el quinto y sexto piso constituyen unidades inmobiliarias tipo dúplex, siempre que la circulación común sea solo hasta el quinto piso, ¿cierto? La circulación común quinto piso, internamente yo me comunico con el sexto porque es un dúplex. En ese caso no va a ser necesaria la elaboración de estos informes, porque recuerden que en el primer punto habíamos indicado de edificaciones de más de 5 pisos. Les pregunto, bueno, me dice más de 5 pisos, si mi edificación tiene 5 pisos y azotea, ¿podría yo considerar eso como 6 niveles? Vean, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, ni los sótanos ni las azoteas son considerados como niveles, ¿ok? Entonces, si declaramos en la fábrica 5 pisos y azotea, no va a ser necesario este tipo de informe ad hoc, ¿ok? No va a ser necesario. ¿Alguna pregunta? Pues si pasa por comisión técnica, ¿algún tipo de comisión técnica en el municipio para la aprobación? Pregunta: ¿la regularización necesita la intervención de la municipalidad? ¿Cierto? No. Así es. Bien, ¿qué sucede si, no obstante que mi edificación tiene 7 pisos, supongamos, presento yo mi trámite de regularización, presento el FOR con todos los requisitos, llega a nivel de registro de predios y el registrador me exige que presente los informes técnicos ad hoc? Sucede que en ese lapso de tiempo de calificación tan rápido, yo no podría presentarlos. No podría presentarlos por la celeridad del tiempo. La norma me da una salida. Me dice que puedo presentar las solicitudes o los cargos de las solicitudes, ¿ok? Entonces, a pesar de que los informes se encuentran pendientes, se puede inscribir también la fábrica. Vamos a poder inscribir la fábrica a pesar de que no hay informes ad hoc, ¿ok? O sea, ¿se exigen los informes? Sí. ¿Los tengo? No. ¿Qué hago? ¿Puedo inscribir la fábrica? Sí. ¿Qué deberé de presentar? Deberé de acreditar que estoy tramitando estos informes. ¿Cómo los acredito? Con el cargo, ¿ok? Con el cargo de las solicitudes presentadas al INDECI o a la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú. Bien. Estamos un poquito aburridos. A ver, vean. A ver, un tema interesante. A pesar de que lo van a ver ustedes en el siguiente módulo, nos interesa hoy día porque vamos a hablar, o estamos hablando de las edificaciones, regularizar edificaciones. Bien, cuando yo regularizo edificaciones, puedo regularizar conjuntamente con ellas también subdivisiones, ¿ok? Puedo hacerlo. La norma, la ley me ampara. Partamos de la premisa: ¿qué es una subdivisión de un lote urbano? Tengan en cuenta que estamos hablando solo de lotes urbanos, nada más. ¿Qué es una subdivisión de lote urbano? Es un fraccionamiento, ¿cierto? Un fraccionamiento de un predio. ¿A qué conlleva? A que yo tenga predios resultantes. Tengo un lote de 180 metros cuadrados, como se dice popularmente, lo parto en dos y creo dos sublotes, ¿ok? Cada uno en su propia partida registral. Si nosotros hacemos el trámite regular, siempre haciendo un paralelo, tendríamos que presentar la documentación que aparece en la presentación, ¿ok? Nuestro trámite regular establece que la ley 29090 nos dice qué debemos de hacer para obtener nosotros la subdivisión de un predio urbano. Formulario único de habilitación urbana, con plano de subdivisión, visados, sellados, etc. Planos y códigos de referencia catastral. Documento privado de confirma certificada notarial de los copropietarios que no intervinieron, ¿cierto? O sea, el trámite regular lo tenemos plasmado acá. Pero, como quiera que nosotros lo que estamos haciendo es regularizar y sanear, también tenemos la opción de poder sanear no solamente
edificación, sino también subdivisiones. ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo. Dice, tratando de subdivisiones efectuadas dentro del procedimiento de regularización de edificaciones a que se refiere la ley 27157 y la ley 27333, para efectuar las respectivas independizaciones no será aplicable lo dispuesto en el artículo 60. ¿Cuál era lo dispuesto en el artículo 60? Todo esto. No trámite municipal, no planos y códigos de referencia catastral. Solamente los dos primeros. ¿Ok? No es necesario presentar los dos primeros requisitos, que de por sí ya son difíciles. Primera pregunta que surge. Entonces, presentando estos requisitos, ¿yo voy a poder hacer mi subdivisión? La primera respuesta, o la respuesta inmediata, va a ser sí. Sí voy a poder hacerlo. Pero, ¿qué requisitos debo cumplir? Seguimos repitiendo. ¿Qué requisitos se necesitan para el saneamiento de titularidad y para el saneamiento en general con la ley 27157? Que se trate de un predio urbano, ¿cierto? Y miren, estamos hablando de subdivisión, pero vamos a meterla a la edificación, y que la edificación haya sido realizada antes del 21 de julio del año 1999. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento adicional necesitamos para que yo pueda realizar la subdivisión del predio en vía de regularización o saneamiento? Es necesario también que a consecuencia de la edificación se produzca el fraccionamiento del predio. ¿Qué significa esto materialmente? Que si yo tengo un terreno de 500 metros cuadrados y lo quiero subdividir en tres, quiero crear o independizar 3 sublotes, yo necesito tener edificación en cada uno de ellos que me conlleve a que a consecuencia de estas edificaciones realizadas se pueda fraccionar el predio. Materialmente, ¿qué necesito? Pues que aquí exista, por así decirlo, sala, comedor, dormitorio, bueno, tragaluz al fondo o pozo de luz, acá en idéntica forma, ¿ok? De tal manera que yo pueda acreditar que con la edificación se ha llevado a cabo el fraccionamiento del predio, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Por el contrario, si yo tengo igual mi predio de 500 metros cuadrados, quiero igual hacer el fraccionamiento en 3 sublotes, pero resulta que tengo por aquí solamente, exagerando, un dormitorio y un baño. Y yo quiero subdividir sublote 1, sublote 2, sublote 3. ¿Procederá? La respuesta es no, porque esta edificación no me está fraccionando el predio. A lo mucho de lo que yo podría hacer es subdividir esa parte, porque solo ese extremo está edificado. Esta área quedará como área remanente, pero mi proyecto inicial de 3 sublotes no se va a poder llevar a cabo. Pregunta. Disculpe, y en el caso de que las edificaciones existan, pero una de ellas es posterior a la 29. Se podría siempre y cuando, supongamos, a ver, otra vez exagerando, supongamos que la edificación está justo sobre la parte del medio, ¿okay? Justo sobre la parte del medio. ¿Qué me crea esto? Un sublote, ¿cierto? O mi sublote que yo quiero independizar, y está fraccionando porque estos lotes o estas partes no tienen solución de continuidad. Entonces, existe una norma en el reglamento de predios, que luego lo vamos a ver, porque ahorita no lo tengo en la mente el artículo, que te establece cuando se produce esta figura, se va a poder independizar los tres sublotes, ¿cierto? ¿Hay una edificación? Sí. ¿En la parte central? Sí.
¿Con esto se fracciona el predio en 3? Sí. ¿Por qué? Porque hay una edificación acá. Hay una edificación. Supongamos que esta edificación se realizó antes de julio del año 99 y estas edificaciones con posterioridad. Pues fácil, solamente voy a declarar esta edificación y estas posteriores en su momento y con el trámite municipal que corresponda las podré declarar. ¿Ok? Las podré declarar. Como le digo, ¿esta figura se puede dar? Yo creo que sí. Hay una edificación intermedia que me da la posibilidad de poder realizar esa regularización a nivel de sublotes. ¿Y me interesa tanto el área mínima de la subdivisión, o sea, el lote a subdividir? La comprobación del área mínima es o corresponde al verificador, pero tengan en cuenta algo importante. Dependiendo del uso, podríamos establecer el área mínima. Porque la norma te dice que tenga un área mínima de 60 metros cuadrados y con un predio de 6 metros cuadrados. 60 metros cuadrados para Vivienda. vivienda. ¿Y qué pasa si yo lo que voy a independizar es un uso comercio, una tienda? Claro, pero en este caso si fuera vivienda No, menos de 60 no, metros menos de cuadrados 60. y que era un predio con 6 No, metros cuadrados. claro, no, porque tengan en cuenta que antes del Reglamento Nacional de Edificaciones existía el Reglamento Nacional de Construcciones y las normas de edificación que establecía son casi idénticas, y en el tema del metraje del área mínima de vivienda sigue siendo la misma, no varió con relación al antiguo Reglamento de Edificaciones. Entonces, en este caso No podré, no creo que no. A ver, otra pregunta más. Ustedes saben, a través de lo que hemos desarrollado, que también podemos declarar demoliciones, ¿cierto? Totales o parciales, que es lo que necesitamos que ellas se realicen antes del 21 de julio del año 99 y lo que yo hago es regularizarlas simplemente. Pues bien, yo digo, tengo una demolición total y supongamos que estos 500 metros cuadrados efectivamente estaban edificados, ¿ok? Tengo los 500 metros cuadrados, declaro la demolición total de todo eso y paralelamente o conjuntamente con mi expediente, con mi FOR, solicito también la subdivisión del predio. ¿Ok? Señor registrador, estoy regularizando la demolición total del predio y paralelamente estoy solicitando la subdivisión del mismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Procederá o no procederá? ¿Hay regularización? Sí, ¿cierto? Sí hay regularización. De una demolición que se llevó a cabo antes de la fecha tantas veces mencionadas, también. La pregunta es, ¿hay edificación? No. Para que se dé la premisa, entonces, es necesaria una edificación. ¿Ok? Una edificación. Si no, este supuesto no se va a dar. Creo que en las presentaciones se ha adjuntado una sumida de una resolución del Tribunal Registral, que a lo mejor es un poquito más ilustrativa, ya con tiempo. Sí. Cuando uno tiene un terreno, digamos, de 5.000 metros, Ya. zonas industriales, terreno nomás, quiere vender 1.000, o sea, ¿no se puede subdividir o sí se puede? Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? O sea, lo puedo subdividir en 5 lotes de 1.000 y lo puedo vender. Claro que sí. ¿Lo puedo subdividir? Sí. Mi trámite municipal. ¿Cierto? Tengan en cuenta. Por eso a veces me tomo la molestia de hacer el pequeño paralelo para que sepan que saneamos lo que se ha elaborado a lo mejor de manera informal y en un momento que no era con las normas que correspondían. ¿Ok? Pero el trámite común y corriente, normal y formal, es con la ley 29090. Con la ley 29090 me establece cuáles son los requisitos para que yo proceda a una subdivisión, sea con edificación o sin edificación. O sea, de un lote de terreno sacar 5 lotes, 10 lotes o 20 lotes. Es más, también también se pueden llevar a cabo subdivisiones de predios rústicos sin cambio de uso. ¿Ok? ¿Qué es necesario? Solamente cumplir con la norma. ¿Ok? Pero acá es a la inversa que la ley de regularización que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque en la regularización la subdivisión ya está realizada y lo vamos a formalizar después. Acá no. Primero igual nuestra solicitud
nuestro pedido de subdivisión y posteriormente la municipalidad ya emite la resolución que corresponde. La resolución más el formulario único de habilitación urbana y los documentos que aparecen abajo es lo que se presenta al registro únicamente ya para que se inscriba la independización. ¿Ok? A ver, un pequeño agregado, parece que esto nos ha despertado a todos. Yo podría, en caso del ejemplo que pusimos un poquito exagerado, si tengo un lote de 500 metros cuadrados y cumplo con la norma, tengo edificado, por decir, 80 metros cuadrados únicamente, y es la única parte que yo quiero independizar a consecuencia de la subdivisión. Como solo esta parte está edificado, solo está edificado, todo el área remanente está libre. ¿Podría yo extraer esta parte? Sí. ¿Ok? Sí. Porque yo voy a sustraer solamente aquello que está edificado y nada más. Esto quedaría como área remanente, por supuesto, en la partida registral. ¿Okay? Descontaré de los 500 metros cuadrados, los 80, independizo, abro mi partida individual y lo demás quedará como área remanente, como terreno únicamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Diga. ¿Cuál es el área mínima que se puede independizar? Que se puede, dependiendo del uso, lo que decía el señor. O sea, si el uso que le vamos a dar es el de vivienda, necesariamente 60 metros cuadrados como mínimo. ¿Okay? Si el uso es de comercio, en una tienda, pues el elemento ya es menor. Un estacionamiento, igual recurrimos al Reglamento Nacional de Edificaciones para poder determinarlo. Una pregunta, ¿ustedes han escuchado hablar de COFOPRI? Me imagino que sí, ¿cierto? El famoso COFOPRI. Bien, ¿qué sucede? Que COFOPRI hace también un saneamiento, ¿cierto? COFOPRI hace un saneamiento. Y por ahí ustedes van a encontrar que ese saneamiento siempre, si no me equivoco, ha estado referido a predios ubicados en asentamientos humanos y, ¿cómo le llaman? Urbanizaciones populares y urbanizaciones populares. Dentro de estas urbanizaciones populares encontramos las asociaciones de vivienda, las asociaciones pro vivienda y las cooperativas, ¿cierto? Entonces, COFOPRI hace su saneamiento respecto de estos predios. Bien. ¿Este saneamiento qué implica? Saneamiento a nivel de matriz, ¿cierto? Saneamiento a nivel de matriz respecto del plano perimétrico y también la lotización del predio. Al igual que una urbanización, en idéntica forma, pero este saneamiento lo realiza COFOPRI. Pues bien, tiene su manzaneo, tiene su lotización y posteriormente ya se encarga de titular a los poseedores. ¿A qué viene todo esto? Sucede que COFOPRI en el transcurso del tiempo, hasta hace pocos años, lo hacía directamente. Ahora las competentes son las municipalidades provinciales. Pues bien, un caso particular. ¿Qué sucede si un predio X, en el año 2000, COFOPRI hizo el saneamiento, y elaboró en este año el plano de trazado y lotización y lo inscribió en el registro de predios. Grabémonos la fecha, año 2000. ¿Ok? Bien, por ahí viene un poblador con su FOR. Con sus planos de ubicación, plano de distribución y también con su memoria de subdivisión. ¿Ok? Con su memoria de subdivisión. Y dice, ¿sabe qué, señor registrador? Quiero que se inscriba mi fábrica y la subdivisión acredita que efectivamente la subdivisión se lleva a cabo con el fraccionamiento del predio, de la edificación. Lo acredita, presenta toda la documentación y él dice que, vamos a cambiar de fecha, que la edificación concluyó el 20 de agosto del año 98.
¿Ok? Entonces, él indica que a esa fecha había edificación y consecuentemente también a consecuencia de esa edificación el predio estaba o se encontraba fraccionado. Bien. La pregunta es, ¿procederá la subdivisión de este predio que el titular registral indica que se llevó a cabo la edificación el 20 de agosto del 98, que efectivamente se corrobora en los planos que existe un fraccionamiento del predio a consecuencia de la edificación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿No? Le decimos a la administración que no le tomen examen. Con 20. Respecto a la fecha que mencionó de 2000. Claro, 2000, elaboración del plan de trazado y lotización. Y posterior titularidad. No fue serio. Supongo que no. En todo caso. A ver, Cofopri lo verificó. cuando Cofopri hace su saneamiento, ellos sí hacen un trabajo de campo. ¿Ok? Ellos sí hacen un trabajo de campo. A diferencia de registros que hace un trabajo de gabinete nada más. Trabajo administrativo, verificación de documentación administrativa. Cofopri sí hace un trabajo de campo. Entonces, cuando Cofopri elabora el plan de trazado y lotización, ¿qué hace? Lo elabora en base a lo que percibe físicamente. Físicamente él percibió que este lote era de la forma gráfica que lo estamos presentando. ¿Por qué? Porque si hubiese percibido que aquí salían dos lotes, o percibía que existía una edificación que lo estaba dividiendo, ¿qué hubiese hecho? Hubiese titulado cada uno en forma independiente. Más aún, dentro de las reglas de Cofopri es una persona, un lote. Si existían dos sublotes, ¿los pudo haber titulado a favor de la misma persona? No, porque la premisa es solamente se puede titular a una persona un lote, nada más que un lote. Mayor abundamiento entonces para poder corroborarse, no solamente con relación a la fecha, porque esto fue del 2000 y él está declarando 98, que a esta fecha no existía, ¿cierto? No existía. Él lo corroboró. La realidad física fue realizada con un saneamiento del predio. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Fácil, en la partida registral. Cuando ustedes revisen la partida registral, ahí van a poder determinar todos los datos que son necesarios para poder evaluar si van a poder presentar o no su expediente de regularización. ¿Ok? En las partidas, no sé si ustedes han visto algunas partidas del registro predial urbano, el antiguo registro predial urbano. Coexisten tomos, fichas, partidas electrónicas y partidas que la denominan SAR. Ustedes se van a encontrar con 4 tipos diferentes de partidas a nivel de registro de predios. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes pretendan hacer algún tipo de regularización, que es lo más importante, poder realizar el estudio de la partida registral. Ahí van a encontrar todos los datos necesarios para ver si corresponde o no corresponde determinado acto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Wow. Continuamos entonces. Bien, no se olviden entonces que si bien es cierto que existen el saneamiento para solucionar temas que ya existen en vías de hecho, también es cierto que existen las normas preestablecidas para que eso se lleve a cabo de manera regular. Esta es la resolución que les comentaba, o una de las tantas. Dice, cuando se declara en vía de regularización edificaciones construidas de manera independiente, las porciones en las cuales se levantan cada una de estas, al haber conllevado de hecho a su fraccionamiento, pueden independizarse sin necesidad de autorización municipal de subdivisión,
por mandato expreso del artículo 7º de la Ley 27.333, concordado con el artículo 43 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predio, aun cuando el área remanente no contenga edificación. Es el ejemplo que pusimos, recuerdan, de los 500 metros y los 80 metros, que solamente el área de 80 metros cuadrados estaba edificado y el área remanente no. Entonces, en ese supuesto podíamos independizar o subdividir ese lote y lo demás quedaba como área remanente. Acá hay un punto importante que a lo mejor no es un tema más que todo registral, pero que interesa en el tema de saneamiento. Dicen: todo título cuya rogatoria comprenda un acto de independización en los supuestos a los que se refieren los artículos 61, independización de predio urbano por regularización de edificación; 62, la independización del formulario único de habilitación urbana de predio rústico, y 64, independización de predio rural del presente reglamento, deberá contener necesariamente desde su presentación en el ingreso por el diario los planos de independización y localización o ubicación del área que se desmembra, visados por el funcionario competente, o, de ser el supuesto, firmado por el verificador inscrito en el índice de verificadores del registro de predio. Caso contrario, el registrador procederá a tachar sustantivamente el título. ¿Qué significa todo esto? Que cuando ustedes tienen su expediente del FOR y quieren o están solicitando paralelamente la independización, si no presentan los planos que indica la norma, el título será tachado. Será tachado, ¿ok? Entonces, a tener cuidado cuando presenten ustedes la documentación que exige la norma. Básicamente, el tema técnico de los planos. Profesor, dime. ¿y el registro público no te pide el certificado de aporte del CERPAR con esa división? ¿La municipalidad sí te los pide para no, pago de aporte? No, porque tengan en cuenta que eso se solicita a efectos de las habilitaciones urbanas. En caso de habilitaciones urbanas. No, el CERPAR, por su división pequeña de lotes, también la municipalidad te exige que pagues unos aportes de CERPAR. Lo que pasa es de que cuando establecemos los aportes es cuando realizamos la habilitación urbana, o incluso la habilitación urbana de lote único. Pero en el caso de su división, hasta donde yo tengo entendido, solicitan, la municipalidad de Caraballo, como de Piedra, si no posee la subdivisión de lotes y que no presentas el certificado de pago de aportes de CERPAR. no tengo conocimiento, no, de verdad que no, porque hasta, es más... como con este trámite se obviarías el pago, porque de todas maneras, si que no te dan la avisación o la resolución de su división, la municipalidad. No, es que si no hay en el trámite regular de la 29090, si no hay resolución, claro, para que tenga la resolución, no hay formulario. Presentar a CERPAR el pago de aportes. Pero a priori estamos hablando únicamente de la subdivisión del lote urbano. El tema de subdivisión del lote urbano, sí. Todo lo de subdivisión del lote urbano. Me parece... Claro, no tendría sentido. La norma existía, nomás que la municipalidad no la cumplía. Pero hace ya como 2 años mandaron una circular a todos los municipios que se tenía que de todas maneras ingresar para la resolución de su división del lote urbano, se tenía que ingresar Tengan en cuenta que si mal no recuerdo, la 29090 para efectos de lotes urbanos o subdivisión de lotes urbanos son los únicos requisitos que hemos establecido. A efectos de predios rústicos sin cambio de uso, puede hacer, porque se trata de un predio rústico sin cambio de uso, pero como te digo, si es un urbano que ya está acreditado como tal y está incluso en el catastro de la municipalidad, como que no tendría sentido pedir eso. Sí. Puede hacer, no digo que no pueda hacer. Nos piden, en varios municipios del Cono Norte, sí nos piden, digamos, y el trámite en CERPAR llevamos los DNIs pedateados, el plano de ubicación y acopia de la partida. Y ellos lo valorizan de acuerdo a la ubicación y ponen un valor arancelario y eso es lo que se paga. O sea, igual no es necesario el aporte, pero te califican por el aporte y te exigen un pago. Y te cobran. Creo que es evidente
el hecho de querer aumentar las arcas, si ¿no? voy a hacer esto de frente, ya se obviarían el No, cuidado, otra vez cuidado. Estamos hablando de una subdivisión en vía de regularización, siempre y cuando tenga necesariamente una declaración de fábrica en vía de regularización. Claro, y varias veces han pasado. ¿Cierto? Porque, ¿qué sucede si yo pretendo declarar una subdivisión con esta ley, una edificación que fue realizada en el 2000? No va a proceder. No va a proceder. Ojo. Antes que pase al siguiente punto, tengan en cuenta algo importante. Supongamos que inscribimos solamente la fábrica, que se solicitó solamente la fábrica, y cuando declaramos esta fábrica, declaramos todos los ambientes, y resulta que acá se puede percibir fácilmente que este predio, a consecuencia de la edificación, aparece subdividido, ¿ok? A consecuencia del plano de distribución. Pero, como quiera que yo solamente solicité la fábrica, se inscribe solamente ella, solo la fábrica, ¿ok? Solamente se inscribe la fábrica. Transcurre el tiempo, supongamos que esto se realizó en el año 2005, ¿ok? Se inscribe en el 2005. A lo mejor por desconocimiento o porque no había interés, en ningún momento se solicitó la subdivisión, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Llega al 2016 y digo, caramba, ¿podría ahora solicitar la subdivisión de ese predio que ya está inscrita a la fábrica y que se realizó en el año 2005? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Podríamos subdividirlo o no podríamos subdividirlo? Vean, el Tribunal Registral ya en más de una resolución, y creo que con cierta lógica, establece: se aprecia del plano de distribución inscrito que hay fraccionamiento, ¿sí? Por eso les digo, todo depende del plano de distribución. Del plano de distribución se aprecia que existe un fraccionamiento de ese predio, sí. Entonces, la subdivisión no se está dando en este momento. Tampoco se dio en el año 2005. Se dio en la fecha, supongamos, en la cual concluyó la obra. O sea, el fraccionamiento de hecho siempre existió. Siempre existió. Lo único que vamos a hacer ahora es materializarlo y abrir una partida para cada sublote. Entonces, la conclusión a la cual llegó el Tribunal Registral era que sí procedía la independización que es solicitada con posterioridad a la declaratoria de fábrica. ¿Por qué? Estamos declarando con esta solicitud de subdivisión una nueva edificación, ¿no? No estamos declarando la edificación, solamente quiero que se materialice lo que ya existe, lo que ya existe. Bastará únicamente entonces presentar la memoria de independización o subdivisión, perdón, la memoria de subdivisión, planos de ubicación de cada sublote, como el informe técnico también de cada sublote. Plano de distribución ya no, porque el plano de distribución ya aparece del título archivado. Entonces, por ahí, si ustedes tienen esta figura, van a poder darse cuenta que sí podríamos solicitar la subdivisión con posterioridad a la inscripción de la fábrica, ¿ok? Por ahí que no habría no debería existir ningún tipo de inconveniente, ¿ok? No debería existir ningún tipo de inconveniente. Si se puede acumular por separado también se podría. En la acumulación es más fácil porque no vas a necesitar que la edificación pues sea, o la acumulación sea consecuencia de la edificación. En el caso que hayan bienes propiedad común, producto de estas o áreas que en todo caso se comparten. Por ejemplo, imaginen que es ¿un pasaje? Por ejemplo, un pasaje. Ya. En ese caso, ¿cómo podría? A ver. ¿Tendría que adherirse a una de las áreas? Supongamos más o menos la figura así. Este sería un pasaje común para yo poder ingresar a cada una de estas unidades
tendría necesariamente que pasar o transitar a través de este pasaje común, ¿cierto? No, imagínense que A ver. al medio queda el pasaje. Ahí, exageramos. Sí, A ver, vía pública, claro. tendría que ser la entrada algo así para que se dé la figura y... O simplemente, es así simplemente el pasaje hacia adelante. Claro. de largo. Claro, de largo. No soy muy buen dibujante, disculpen. Lo que pasa es que si el pasaje es de largo, Claro, algo así. si el pasaje es de largo, acá yo tengo la vía pública y tengo salida. Pero bueno, a ver, exageremos y digamos que de esta unidad, estos son sus accesos, ¿cierto? Está cerrada acá y está cerrada acá. Y el único acceso va a ser por la parte central. Algo así la figura, ¿cierto? Ya. O sea, ingreso por acá a cada unidad. Bien, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cómo regularizas? Lo puedo regularizar, o sea, regularizo las edificaciones y el pasaje, ¿cómo quedaría? También lo tendría que constituir reglamento. A priori, si le aplicamos la ley 29090, me establece que si existe un pasaje, ¿ok?, y solicita la subdivisión, no va a ser necesario que exista declaración de fábrica para que proceda la subdivisión, pero sujeta a régimen. ¿Ok? La figura actual. Sin ningún problema, yo voy a poder subdividir. Como hay un acceso común, debo de acceder a un régimen, sea de propiedad exclusiva, de propiedad común o independización y copropiedad. ¿Ok? Ese es el trámite regular. Pero ¿qué pasa si se me pasó el tiempo o por lo que fuere y yo en ningún momento lo pude hacer por la vía regular? Y resulta que estas edificaciones son antes del año 99. ¿Podría sanear yo esto y establecer un régimen ya que nunca lo tuvo? Sí, sí se puede hacer. ¿Ok? Sí se puede regularizar. Porque en realidad lo que aquí hay es un régimen de hecho. Porque hay un acceso común para ambas unidades. Esta es la segunda vez que lo vamos a postergar. Porque también es un tema de saneamiento. Saneamiento de unidades exclusivas. ¿Ok? Que no tienen régimen inscrito. En las vías de hecho, en la vía real, existe. ¿Por qué? Porque tienen un acceso común a ambas unidades. Y es necesario que, pues, inscribir el reglamento interno. Esta inscripción de reglamento interno se da a través de todo un proceso, que lo vamos a ver en la siguiente clase, porque ya no creo que nos alcance el tiempo del día de hoy. ¿Okay? Se hace una convocatoria, se hacen publicaciones, se toma el acuerdo y posteriormente eso se inscribe. Pero como les vuelvo a repetir, es un proceso que también está contemplado en la norma para que se pueda hacer el saneamiento. Ojo, este pasaje debe ser parte integrante del lote. No tiene que ser un pasaje considerado como vía pública. Porque si es un pasaje considerado como vía pública, cada uno de estos lotes o sublotes tendría independencia. Si tiene independencia, no tendría razón de ser de subdividirlos. ¿Okay? Se tiene en cuenta esta figura siempre y cuando que ese acceso sea parte del todo, del predio o de la edificación. Porque si es un pasaje de vía pública, no sé si ustedes conocen la avenida Grau, la espalda del Hospital Obrero, hay edificaciones y hay pasajes comunes, pero que dan acceso a vía pública. ¿Okay? En ese caso no son considerados como pasajes comunes, sino como pasajes de vía o de acceso público. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Para dejarlo esto para la próxima clase. Bien, antes de entrar acá al procedimiento registral. Bien, en el caso de la acumulación también se puede dar en vía de regularización. El tema a lo mejor es más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí no es necesario acreditar pues, que la edificación o que la acumulación se dé a consecuencia de la edificación. No va a conllevar pues ninguna consecuencia el hecho de que los predios se acumulen. Bastará únicamente solicitarlo y que al menos uno de los lotes que se pretende acumular tenga edificación. Si uno de los lotes que se pretende
regularizar tiene edificación, vamos a poder inscribir paralelamente tanto la regularización de la edificación como la acumulación del lote. Como ustedes podrán ver, este saneamiento nos permite regularizar casi todo con relación al predio, desde edificaciones, saneamientos de áreas, medidas, colindancias, subdivisiones y acumulaciones. No sé si falta algo más en vía de regularización con esta ley. Es como una caja mágica. Continuamos. A ver. Ya tenemos nosotros todo nuestro expediente, sea la fábrica con la ley 29090, nuestro FUE, o tenemos a lo mejor nuestro FOR con toda la documentación técnica, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de que nosotros hayamos elaborado estos expedientes? Pues justamente regularizarlos, ¿cierto? Para regularizarlos, ¿cuál es el objetivo inmediato? Solamente concluir con el trámite administrativo en la municipalidad o concluir con la formalización del expediente FOR, con la certificación de las firmas del notario. No, es necesario, o lo elaboramos para poder nosotros llegar al registro, ¿ok? Entonces nos interesa en breve ver cómo se lleva a cabo este procedimiento registral y conocer un poquito en unos minutos lo que es nuestra partida registral. A priori, en principio, de acuerdo a nuestro sistema, las inscripciones no son obligatorias, ¿ok? No son obligatorias. Se dan por un tema de seguridad, pero para que exista el acto, ¿es necesario que yo vaya a registro público? No. Recurro a registros públicos por un tema de seguridad, de publicidad, de poder saber que efectivamente los actos que he realizado van a constar en un archivo determinado, ¿ok? Entonces podemos decir pues que recurrimos al registro público, que es una institución establecida con fines de dar publicidad formal a determinados hechos, circunstancias o derechos que funcionan bajo regulación y control de la administración pública. Este es un breve concepto de lo que son los registros públicos. Este procedimiento registral es especial. ¿Por qué es especial? Porque tiene sus propias normas. No se ampara en las normas del procedimiento administrativo general. ¿Por qué de naturaleza no contenciosa? Porque no hay litis. Interviene el administrado, el presentante del título, con los registros o con el registrador, si lo quieren así. ¿Cuál es la finalidad? Lograr la inscripción de un título. ¿Cuál título materialmente en el caso de lo que nosotros estamos estudiando? Sea el FUE o el FOR. ¿Procede a admitir el apersonamiento de un tercero? No. En este procedimiento que se lleva a cabo, mediante el cual nosotros solicitamos la inscripción de un título, el tercero no se va a poder apersonar. Si yo presenté una fábrica, una prescripción, ¿un tercero podrá influir en la decisión del registrador? No. ¿Ok? No se va a tener en cuenta su apersonamiento. ¿Cuáles son las instancias a nivel registral? Son básicamente dos. El registrador, y si no estoy de acuerdo con la decisión del registrador, puedo apelar su decisión ante el tribunal registral. ¿Ok? Contra lo resuelto el tribunal registral, si no estamos conforme con su decisión, podemos interponer una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. A veces no nos conviene porque se va a demorar más y preferimos desistirnos y volver a comenzar nuevamente y presentar el mismo título nuevamente. Cuando solicitamos la inscripción, ¿a dónde la solicitamos? ¿A qué documento o en qué documento se va a materializar esta inscripción? En una partida registral. ¿Okay? Un concepto que podemos dar es que la partida registral es la unidad de registro conformada por asientos de inscripción organizados sobre la base de determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción, que se aplica al principio de folio real. ¿Qué significa este principio de folio real? Un predio, una partida. En otras palabras, ustedes nunca van a encontrar un predio en dos partidas registrales. Por excepción se da. En el caso de duplicidades. En el caso de duplicidades, ¿no? En el cual un predio pudo haber estado inscrito en dos partidas. En todo caso, administrativamente, una de ellas tendría que cerrarse. ¿Cuál es la estructura de la partida registral que nosotros vamos a encontrar?
siempre en toda partida registral vamos a encontrar esta estructura basada en rubros: el antecedente dominial, la descripción del inmueble, títulos de dominio, cargas y gravámenes, cancelaciones y otros. 4 rubros importantes que nos interesan a nosotros, porque en estos vamos a enfocarnos en la siguiente reunión. La descripción del predio, ¿cierto? Descripción del predio. Está referida a la ubicación geográfica, área, linderos y demás datos físicos del predio. Derecho de propiedad o el rubro dominial. Está referido a las transferencias o a las traslaciones del derecho de propiedad y demás actos que constituyan, modifiquen o distingan la titularidad. Donaciones, sucesiones intestadas, compra-venta, permutas, etc. Todo lo que significa transferencia de propiedad se incluyen en este rubro. Cargas y gravámenes, los bloqueos, las hipotecas, medidas cautelares, y también encajan acá nuestras cargas técnicas. En las cancelaciones, los levantamientos de las diferentes cargas que se imponen al predio. El rubro que por el momento nos interesa es el relativo a los datos físicos del predio. ¿Qué inscribimos en este rubro? Lo que nos ha traído a colación en este saneamiento: las declaratorias de fábrica. ¿Solo ellas? No, también reglamento interno, independización, la acumulación de predios, subdivisiones, jurisdicción, nomenclatura o numeración. Todos estos actos son los que ustedes van a encontrar en el rubro de descripción del predio, o son los actos que podemos inscribir en ese rubro. Los títulos, nuestros FOR, nuestros FUE, en realidad ellos constituyen títulos. ¿Qué se entiende por ello? Títulos, para efectos de la inscripción, es el documento o documentos en que se fundamenta inmediata y directamente el derecho o acto inscribible, y que por sí solos acreditan fehaciente e indubitablemente su existencia. Bien, ¿cuáles son los títulos que nos dan mérito a la inscripción de los actos que hemos estudiado? Dependiendo del trámite que se ha realizado. Si se trata de un trámite municipal, el documento que nos van a otorgar es un FUE. Consecuentemente, la fábrica que se inscriba va a ser a mérito de ese documento. ¿Ok? En algunos casos, si se quiere, no tiene sentido desde mi punto de vista, este FUE puede incluso insertarse en una escritura pública. Sería doble gasto, porque si por sí mismo ya da mérito a la inscripción, ¿para qué insertarlo en una escritura pública? No tendría sentido, pero se permite esta circunstancia. Y en el caso de nuestra regularización, a través del formulario registral. Pero ya no sería minuta. No, en estos casos no hay minuta. No hay minuta. En el caso de ni en el caso de regularización, ni en el caso de la vitinidad 090 hay minuta. Contenido de nuestro asiento de fábrica. Aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. En la próxima sesión vamos a ver todo este tema del contenido del asiento de inscripción de declaratoria de fábrica y todo lo relativo a los levantamientos de las cargas que hemos estudiado, ¿cierto? Recuerda que hemos establecido una serie de cargas con relación a la fábrica, pues todas esas cargas vamos a ver cómo las levantamos ahora. ¿Okay? Vemos el levantamiento de cargas. Analizaremos algunas cuantas resoluciones del Tribunal Registral, algunas situaciones especiales que se van dando en el caso de estos procedimientos y las inquietudes que ustedes tengan, porque a lo mejor nos queda un poquito de tiempo para ello. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Espero que hoy día todo haya sido claro. Bueno, muchas gracias por la atención.